Muy buenas, en este video vamos a tratar un poquito la parte de acidez y basicidad de los compuestos orgánicos. Si bien el tema se parece mucho a lo que ya hemos visto de ácidos y bases, varía un poquito debido a que al tratarse de sustancias orgánicas, las cuestiones tienden a ser un poquitito diferentes, no son precisamente lo mismo. Vamos a estudiar el carácter ácido y básico de los compuestos orgánicos, a definir la importancia de esta característica en el área de la medicina y a determinar cuándo un compuesto es ácido o es básico al tratarse de sustancias de tipo orgánicas. Bien, para comenzar vamos a tratar el tema de acidez y basicidad, que ya lo hemos tratado en química general y espero que todavía se acuerden un poquito de él. Así es que comencemos. Comenzamos con ácidos y bases. Cuando hablamos de ácidos y bases, estamos hablando de sustancias que tienen ya sea características ácidas o características alcalinas o básicas. Estas características son propias de la sustancia y nuestro cuerpo, como ya sabemos, es específico para saber si algo es ácido o base, ya que sí le importa que sea de uno o del otro. Así es que también dependemos de esto, de si es ácido o base. eh, Depende mucho saber la definición que vamos a ocupar a la hora de trabajar. Cuando hablamos de sustancias de tipo orgánica, casi siempre vamos a hablar de sustancias según Lewis, aunque hay ciertas sustancias que se pueden explicar también de la forma de Bronsted-Lowry o también con Arrhenius. Por el momento ya tenemos las teorías que conocemos, Arrhenius, Bronsted-Lowry, y vamos a concentrarlos en Lewis, ya que es el que mejor explica esta parte de las sustancias de tipo orgánicas. Así, por ejemplo, el HCl es un ácido según Arrhenius porque tiene ese hidrógeno y es ionizable, y el NaOH es una base porque tiene el hidróxido que es producto también de la ionización, y al reaccionar también produce el grupo OH, que es el contrario del grupo H, si nos acordamos. Cuando hablamos de Bronsted-Lowry es cuando ya hace reacción esta sustancia y cómo desprende ese hidrógeno para poder asociarse a otra molécula. Igualmente, una base de Lewis es aquel que tiene la característica de poder aceptar el hidrógeno que suelte el ácido. Cuando hablamos de la parte de Lewis, ya estamos hablando de moléculas que tienen la característica de poder aceptar o ceder pares electrónicos. El hidrógeno, según Lewis, no es hidrógeno, no es un ácido solo por ser hidrógeno y estar de forma iónica, sino que porque en su capa, que es la única capa que tiene un orbital, y este orbital, al ser el elemento 1, solo tiene un electrón. Si este hidrógeno cede su único electrón al cloro, por ejemplo, se queda con el orbital vacío. Al tener el orbital vacío, puede aceptar completamente un par electrónico de otra sustancia, y por eso tiene la característica de ser un ácido de Lewis, puede aceptar pares de electrones. Así es que la característica ya cambia. Y el oxígeno como elemento, en su última capa tiene un total de 6 electrones. Y tiene estos 6 electrones que se pueden asociar con otras sustancias. Normalmente cuando asocia solo ocupa un par de esos electrones para tratar de formar su octeto, quedando pares de electrones libres listos para reaccionar con elementos, por ejemplo el hidrógeno, y hacer una interacción entre este par de electrones y el orbital libre que le queda al hidrógeno, y por eso mismo es que se considera una base de Lewis. Bien, comencemos con la definición. Como ya nos acordamos, un ácido de Lewis es cualquier especie que acepta un par electrónico, y una base de Lewis es cualquier especie que puede donar ese par electrónico. Según la definición de Lewis, una base es una sustancia que puede suministrar un par de electrones para formar un enlace de tipo covalente, y un ácido
es una especie que puede recibir el par de electrones para formar enlace covalente. De este modo, un ácido es un aceptor de pares de electrones y una base es un donante de pares de electrones, lo que habíamos visto anteriormente. Este es el más fundamental de los conceptos de ácido-base y también el más general, ya que todos incluyen normalmente los demás conceptos. Sin embargo, cuando se hace reacción, por ejemplo, con el agua también puede de repente trabajar como un ácido de Lewis. Esta característica ya es propia, por eso les digo de que las tres teorías son en general ciertas. Sin embargo, depende mucho de la sustancia para poder aplicar una u otra teoría. Bien. Así, por ejemplo, el trifluoruro de boro es una sustancia que tiene 3 electrones. El boro es un elemento que tiene 3 electrones y si se lo cede a los fluoros que están alrededor, se queda ya donando todos sus pares electrónicos. Sin embargo, todas las sustancias tratan de ser un octeto, por lo tanto le queda un par electrónico libre. Ese par electrónico libre que le ha quedado puede aceptar, por ejemplo, al amoníaco, y el amoníaco donar sus electrones al par electrónico que tenía libre del boros y formar una interacción y un enlace químico. De esta forma tendríamos una reacción ácido-base entre el boro y el amoníaco, dando un enlace químico. Igualmente puede pasar con una sustancia, por ejemplo, este es un éter. Un éter también tiene oxígenos con pares de electrones libres que puede servir como una base de Lewis y trabajar contra elementos como el boro que constituirían un ácido de Lewis. Y también dar una reacción química y por eso mismo también podrían hacer un enlace químico. Muchas sustancias son ya sea ácidos o bases de Lewis y este comportamiento permite saber si estamos hablando de ácidos o de bases. Depende mucho de la sustancia y de la característica que tenga para saber si estamos hablando de un ácido de base. Aunque en química orgánica, casi siempre que hablemos de bases de Lewis, nos vamos a referir a sustancias que tienen a nitrógeno en su estructura, pareciéndose mucho al amoníaco. Por eso el amoníaco, como ya les había comentado, es uno de los elementos de los compuestos que nos tenemos que aprender. El amoníaco, en su última capa, tiene 3 hidrógenos y normalmente le queda un par electrónico libre. Ese par electrónico libre se lo podría hacer, por ejemplo, compartir con un hidrógeno de una sustancia ácida para poder hacer un enlace químico y así formar el ion amonio. Igualmente le pasa al oxígeno. Si tengo oxígeno en la molécula de agua, el oxígeno en su última capa tiene 6 electrones. Sin embargo, tiene la posibilidad de establecer 2 enlaces más a partir de los pares de electrones libres. Si por ejemplo un hidrógeno reacciona con esa molécula de oxígeno, produciría ion hidróneo o hidrogenio, que también sería una sustancia producto de una reacción ácido-base entre el agua y el hidrógeno libre. Encontraremos que el concepto de Lewis de ácidos y bases es fundamental para la comprensión de la química orgánica. Para dejar bien claro que hablamos de este tipo de sustancia ácido-base, emplearemos a menudo la expresión ácido de Lewis o base de Lewis. En química orgánica siempre vamos a estar hablando ya sea de ácidos de Lewis o de bases de Lewis. Al igual que las propiedades físicas, las propiedades químicas dependen de la estructura molecular. ¿Cuáles son las características de la estructura de la molécula que nos permiten diagnosticar su carácter ácido básico? En general podemos intentar contestar esta pregunta en forma general, aunque depende mucho de la sustancia para poder decir si una sustancia es ácida o base. No es lo mismo hablar de Bronsted-Lowry que hablar de la teoría de Lewis, porque en Bronsted-Lowry estamos hablando de reacciones donde una sustancia se está ionizando. En cambio, cuando hablamos de Lewis, normalmente también podemos hablar ya sea de una sustancia que se ha ionizado o igualmente podemos estar hablando de una sustancia que está haciendo enlaces de tipo covalente y
como ya sabemos es el otro tipo de enlace, la relación es muy distinta. Así, por ejemplo, tenemos que la acidez depende mucho del elemento. Normalmente las sustancias halógenas generan ácido mucho más fuerte que las sustancias que no son halógenas. Así, las sustancias que tienen un elemento halógeno normalmente van a ser ácidos más fuertes que las sustancias que tienen otro tipo de elementos. Igualmente pasa en un mismo grupo. Cuando estoy bajando en un grupo, las sustancias de más arriba de ese grupo tienden menos acidez que las sustancias que están más abajo del mismo grupo. Entre más pesado sea un átomo, más fuerte va a ser el ácido que este va a generar. Así también tenemos relaciones entre oxígenos, hidrógenos, nitrógenos, hidrógenos, azufre e hidrógenos que normalmente forman puentes de hidrógeno. Este tipo de relaciones de puente de hidrógeno se puede explicar también por la teoría de Lewis. Al ser básica tanto en el sentido de Bronsted-Lowry como en el de Lewis, una molécula debe disponer de un par de electrones para compartir. Su disponibilidad está determinada en gran medida por el átomo que los contiene. Igualmente la electronegatividad, su tamaño y su carga. Así es que dependiendo de esas características podemos decir que una sustancia va a ser un ácido fuerte o va a ser un ácido débil, o también que la característica ácido-base en este sentido va a permitir o no que se forme una reacción química para una molécula. Ya entendiendo un poquito la parte de sustancias ácidas y básicas según el sentido de Lewis, vamos a hablar de nucleófilos y electrófilos. Un nucleófilo es un amante de los núcleos, una región donde hay una alta densidad electrónica. En cambio, un electrónico es un amante de los electrones. Normalmente va a tener una baja densidad electrónica. Así, por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno normalmente tiene 5 electrones en su última capa. Por ejemplo, en el caso del amoníaco, 3 de los electrones están ocupados por hidrógenos, quedando un par de electrones libres. Al tener una alta densidad electrónica, esta sustancia sería un nucleófilo, porque tiene muchos electrones, tiene mucha densidad electrónica. Y amante de los núcleos, porque todos los electrones van a tender al núcleo central, que es el elemento. En cambio, el hidrógeno, por otro lado, si está como hidrógeno más, este no tiene electrones. Al no tener electrones tiene vacíos, tiene huecos y una región de bajísima densidad electrónica. Básicamente no hay electrones. Entonces este puede establecer relaciones con pares de electrones de otras sustancias para formar enlaces químicos. Por eso el hidrógeno sería un electrófilo. Esto nos lleva a pensar de que los nucleófilos normalmente van a tener una característica ácido-base, igualmente los electrófilos. Un nucleófilo es una sustancia o región de una sustancia que posee alta densidad electrónica, y debido a esto, cuando reacciona, funciona como una base de Lewis, muchas veces tomándole una carga negativa. Mientras que los electrófilos son sustancias o regiones de baja densidad electrónica que funcionan normalmente como ácidos de Lewis, generando también muchas veces una carga positiva. No es obligatorio que se forme la carga y no siempre van a actuar como ácidos o como bases. Esto depende mucho del tipo de elemento y la electronegatividad que posea. Así es que, en general, para la mayoría de sustancias, un nucleófilo va a ser una base de Lewis y un electrófilo va a ser un ácido de Lewis. Para la mayoría de sustancias. No es totalmente cierto porque hay excepciones. Y esas excepciones normalmente las llamamos halógenos. Así es que nos vamos a unas reglas que tratan de explicar eso. Cuando una sustancia sí
o cuando una sustancia no va a actuar como un ácido de Lewis o un electrófilo o nucleófilo. Bien, estas reglas son un conjunto de situaciones y propiedades a tener en cuenta para tomar conciencia de cómo una sustancia va a reaccionar versus otras. Esto nos obliga a tener presentes ciertos conceptos básicos que ya hemos estudiado en química general, que son los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los electrones de la última capa. Obviamente los elementos que tienen más electrones en la última capa van a tener una mayor característica a funcionar como un nucleófilo. Igualmente está la electronegatividad. La electronegatividad también da una característica del elemento hacia la atracción de los electrones. Por eso, cuando una sustancia, por ejemplo, tiene muchos electrones, normalmente va a ser un nucleófilo. Pero si ya llegamos a la parte de los halógenos, que le falta solo un electrón para volverse un gas noble, estamos hablando de sustancias que no van a soltar electrones. Por lo tanto, es aquello que les decía, que los halógenos son tacaños. Ellos, aunque tengan muchos electrones, como solo uno le falta, no van a donar su electrón, sino que prefieren aceptar el último electrón y completar su última capa. Por eso, los halógenos siempre van a salir y no se van a considerar ácidos de Lewis ni bases de Lewis. Trabajan más como ácidos de Lewis que como bases de Lewis, a pesar de tener muchos electrones a su alrededor. También vamos a identificar si son ácidos o bases en términos normales. Esto facilita mucho la tarea y ya sabemos directamente si es nucleófilo o electrófilo. Identificar cualquier proceso redox. En las reacciones redox también muchas veces se producen ácidos o bases de Lewis. O identificar si algo es nucleófilo o electrófilo. Bien, aquí hay algunos ejemplos que podemos aplicar de la regla de Schwarz. Por ejemplo, el caso de los halógenos son nucleófilos, pero no son ácidos de Lewis. Es decir, aunque sí sean nucleófilos, nunca van a funcionar como un ácido de Lewis. Por ejemplo, un halógeno es el cloro. El cloro en su última capa posee un total de 7 electrones. Solo le falta un electrón para volverse gas noble. Si acepta ese electrón, va a tomar una carga negativa y ya se consideraría básicamente como una sustancia que ha completado su última capa. Entonces ya se parecería lo más posible a un gas noble. Por eso mismo, el cloro, aunque tenga el montón de pares de electrones libres, no los va a soltar, no los va a hacer reaccionar con otras sustancias normalmente. Por eso mismo decimos que el cloro, al igual que todos los halógenos, se consideran que normalmente no van a funcionar como un ácido de Lewis o una base de Lewis. Así es que el caso de los halógenos es especial. A pesar de que son nucleófilos, no son bases de Lewis. Nucleófilo decimos que es casi igual a una base de Lewis. El halógeno no puede funcionar como base de Lewis. ¿Por qué? Porque es tacaño. Diferente es el nitrógeno que vimos anteriormente o el oxígeno. Esos sí pueden donar el par de electrones, por lo tanto también sí pueden funcionar como una base de Lewis. Bien. Todos los elementos del grupo 3 tienen pocos electrones en los orbitales p. Esto los obliga a ser de tipo electrófilos o ácidos de Lewis. De hecho, todos los elementos del grupo 3 normalmente se consideran ácidos de Lewis. Tricloruro de aluminio, tribromuro de boro, todos los elementos de ese grupo tienen la misma característica. El oxígeno suplanta al nitrógeno y al azufre, pero no al cloro. Cuando se dan reacciones entre nucleófilos, el oxígeno puede suplantar a moléculas con menor energía o menor electronegatividad. El oxígeno es más electronegativo tanto del nitrógeno como del azufre, pero como el cloro es mucho más electronegativo que él, el oxígeno normalmente nunca va a desplazar al cloro. Los efectos inductivos también pueden generar átomos, nucleófilos y electrófilos en las moléculas.
De este efecto inductivo habla el otro video, así es que espero que también lo vean para entender qué es este efecto inductivo. El efecto inductivo es un efecto en una molécula y normalmente puede deslocalizar, no deslocaliza electrones, pero sí puede mover un poquito la masa de electrones hacia cierta posición que hace que pueda funcionar como electrófilo o nucleófilo una molécula. Estamos pendientes con el siguiente video. Salud.